Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, mi querido Escorpio. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, Escorpio, nos vamos a recargar de buena energía. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera lo que es un ramo de rosas, pero esas rosas eran negras y estaban atravesados con algún tipo de estaca, Escorpio. Siento un libra muy fuerte para vosotros. La otra imagen que yo he visto, Escorpio, es como si hubiera lo que es una persona adulta, mayor, pero también puede ser tu energía, cariño, que estás como pidiendo, rezando a una virgen. Yo siento que es la Virgen de Guadalupe, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque puede ser cualquier otra virgen. Recuerda que una virgen, la virgen hay una sola, ¿vale? Simplemente que está representado con diferentes imágenes. Yo lo que siento, Escorpio, siento que muchos de vosotros, posiblemente puede ser que me diga Richard, ¿será que esa estaca o ese punzón está relacionado con los dolores que yo estoy sintiendo, lo que es en mi cuerpo? Porque he visto rosas negras que están siendo atravesadas por una especie de estaca, Escorpio, y siento un libra muy fuerte. Y esa imagen de una persona mayor que está rezando lo que es a una virgen, puede ser que un familiar tuyo está pidiendo por ti, como también puede ser, Escorpio, que exista una persona que esté haciendo algo lo que es en tu contra. Muy bien, mi querido Escorpio, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Quiero que observes cada elemento de la carta, cada imagen, cada color de la carta, porque aparte de ser lo que es una lectura, también es una forma de aprendizaje, mi querido Escorpio. Estoy trabajando con el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Es muy curioso, Escorpio. Es muy curioso, porque mira, si tú te das cuenta, Escorpio, aquí hay un personaje en la cual hay un corazón que está partido, ¿vale? De ese corazón, cariño, salen muchos hilos y esos hilos están apretando, están haciendo daño a este personaje, cariño. Inclusive, si te das cuenta, cariño, uno de los hilos es como si atravesara su cuerpo. ¿Te das cuenta? Mira, uno de los hilos. Y en su entorno, Escorpio, todo está seco. Es como si estuviera lo que es en un sitio pantanoso o en un lugar donde la vida simplemente no existe, cariño. O ha pasado algo, una tragedia, una tristeza, un dolor. Yo siento, Escorpio, que muchos de vosotros hay algo que le atraviesa su pecho, ¿vale? Lo atraviesa su pecho, cariño. Hay un dolor. Hay algo que tú estás pasando. Puede ser lo que es una decepción, puede ser una tristeza, puede ser una enfermedad, pero algo está pasando. Si tú estás pasando por este momento, mi querido Escorpio, y no encuentras claridad, ¿vale? No sabes cómo poder solucionar esto, recuerda que yo he visto la imagen de una virgen. A lo mejor, corazón, está pidiendo que tú pidas ese milagro. Yo en casa, en Perú, mi madre tiene lo que es una pequeña capilla y es la Virgen del Carmen.
la Virgen del Carmen, es muy milagrosa, ¿vale? Es como que estuviera entrelazado con las mujeres, si es tu caso, ¿vale? Pero también puede ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, lo que tú tengas fe, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque siento que muchos de vosotros hay una herida que no termina de sanar. Algo te ha afectado, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra E, la letra X, la letra E otra vez y la letra U, mi querido Escorpio. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, visualizar es crecer. Se encuentra en una fase muy creativa, debe visualizar lo que es el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que cree una obra magnífica, mi querido Escorpio. Corazón, siempre yo he dicho, nosotros podemos crear con la mente. Visualiza cómo te gustaría que sea ese cambio en tu vida. Visualiza cómo te gustaría que entre esa sanación en tu vida. Pero tú tienes que empezar a cambiar lo que es el chip, mi querido Escorpio. Porque si tú de repente estás todo el día centrándote en un problema que tú tienes, porque es verdad que tienes un problema, cariño, pues simplemente el universo piensa que a ti te gusta sufrir. Y no es así. Simplemente que estás en ese bucle de inseguridad, de miedo, mi querido Escorpio. Empieza a cambiar el chip, empieza a recuperar tu fe. Pide a esa Virgen, cariño, que te está diciendo, aquí estoy, ¿por qué no me pides que te ayude, Escorpio? Vamos a ver, Escorpio, ¿qué es lo que te ha causado dolor? Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Escorpio. ¿Qué es lo que le ha causado dolor a Escorpio? ¿Qué es lo que le ha causado dolor a mi querido Escorpio? La carta del 7 de oros, corazón. Para muchos de vosotros, te gustaría volver a empezar otra vez desde cero, pero muchos de vosotros, mi querido Escorpio, tienes como un luto, cariño. Puede ser un luto que a lo mejor has perdido a una persona, ya no está en esta tierra, pero también puede ser lo que es un luto de amor, cariño. Estás en una faceta, en una etapa en la cual te estás recuperando, en la cual quieres olvidar, en la cual quieres volver a empezar otra vez desde cero, pero de vez en cuando te acecha los recuerdos. ¿Por qué? Si te das cuenta, Escorpio, este personaje está mirando al suelo, pero a la vez está cuidando una pequeña plantita, cariño, y esta plantita, sus raíces están creciendo. Este personaje, mi querido Escorpio, está vestido de negro y aquí predomina lo que es el color amarillo, los deseos, los sueños, los pensamientos, tu inteligencia también, Escorpio. Siento que muchos de vosotros poco a poco están remando o poco a poco deben remar para poder salir de esa situación que te estás echando. Vas a poder, Escorpio, pero trata de trabajar ese punto que a veces te envuelve los recuerdos o de repente los sentimientos o de repente esa energía de pensar si él o ella te piensa, te recuerda, si se habrá arrepentido, si va a haber un cambio, si volverá a tu vida. A mí lo que me dicen, Escorpio, particularmente, me dicen que tendrías que empezar ya tu vida desde cero, cariño. Pero la última palabra lo tienes tú, porque siento que tienes un recuerdo en tu mente. Muy bien, voy a sacar una cartita más. Vamos a ver, Escorpio, mi querido Escorpio, corazón. La carta del 6 de espadas, la carta del 8 de bastos y la carta del rey de copas. Estas tres cartas juntas, ¿sabes qué me dice? Que a pesar que a lo mejor de repente muchos de ustedes han terminado lo que es una relación, o simplemente tú te has marchado de casa, o esta persona se ha marchado de casa,
tú todavía tienes esa esperanza que él o ella se pondrá en contacto contigo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que se ha marchado, cariño, y está triste, corazón. Aquí, la carta del 8 de bastos, estás esperando contacto, comunicación. Y aquí hay una persona que te piensa, pero que lamentablemente vosotros actualmente no se hablan. No, hay contacto cero. Inclusive te podría decir que cada vez se alejan más y más, mi querido Escorpio. Pero siento que muchos de vosotros aún tienen esperanza de que existe el milagro para que vosotros dos puedan estar juntos, como familia, como pareja, como amigos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Siento que todavía esta persona tiene un deseo por ti, cariño. Pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Pero es una persona que también muestra mucha seguridad. La carta del el hilo de la vida. Este personaje todavía te tiene en su mente, todavía te tiene en su vida, cariño. Sale lo que es el hilo de la vida. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. Y la carta del paje de bastos. Pero siento, Escorpio, o hay un resentimiento, hay algo que a lo mejor de repente esta persona le cuesta perdonar, o simplemente, mi querido Escorpio, hay alguien que está en medio de vosotros dos. Hay una persona, Escorpio, que posiblemente conoce de esta historia. Esta persona, cariño, nunca te mira con buenos ojos. Tú llévalo a tu terreno, porque puede ser que tú me digas, Richard, en estos momentos no es que yo quiera que vuelva una persona como pareja. En estos momentos quiero que vuelva mi hijo, un familiar o mis padres, pero lamentablemente ellos simplemente le han puesto lo que es en mi contra. Puede ser el caso, porque hay alguien, Escorpio, que está en medio de vosotros dos, cariño. Siento esto. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Richa, pero entonces esta persona va a volver o no va a volver. ¿Me quiere o no me quiere? Esta persona te quiere. Esta persona tiene sentimiento por ti. Sea pareja, sea hijo, sea familia, tiene sentimientos. Tú eres una persona importante en su vida. Pero hay alguien que le come la cabeza, Escorpio. Hay alguien que le pone en contra de ti, corazón. Porque mira, tienes lo que es el hilo de la vida. Y la pasión, el fuego, la amistad, la familia, el lazo entre vosotros está ahí. Pero hay una persona que no lo deja pensar, cariño. Lo manipula, mi querido Escorpio. Tiempo al tiempo, corazón, te voy a entregar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude. Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Tú solamente llévalo a tu terreno. Dice, dé una oportunidad a su relación. Dedíquele tiempo a su pareja. Va a haber una reconciliación para muchos de vosotros, pero posiblemente, mi querido Escorpio, como hay una persona que está atento a tu vida, siento que a lo mejor de repente esta persona te viene con una información, con un chisme, que digo yo. Y como esa información va a ser tan impactante, puede ser que tú simplemente no quieras dar una oportunidad a esa persona que viene a buscarte. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición, Escorpio. Recuerda que eres una persona muy intuitiva. Tú puedes reconocer entre el bien y el mal, cariño. Siento que hay alguien que vuelve a tu vida, pero lamentablemente, mi querido Escorpio, hay una persona que se pone en medio de vosotros dos. Entonces, te recomiendo que escuches a esta persona y no a la tercera persona que viene simplemente a darte mala información. Pero la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Vamos a ver una carta guía para solteros y solteras, una carta guía para solteros y solteras, una carta guía para solteros y solteras. Tú también relaciónalo este mensaje, cariño,
También lo que es en el trabajo. A lo mejor de repente hay una persona que siempre te está diciendo de que en tu trabajo no te valoran o que simplemente alguien está hablando mal de ti y lo hace quizás, cariño, para que tú te pongas nervioso, nerviosa y para que pierdas el trabajo. Ten mucho cuidado, Escorpio, porque siento que las alimañas acechan, cariño. Solteros y solteras, tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tienes que tomar lo que es una decisión con respecto a una relación o a una persona. Siento que muchos de vosotros, mi querido Escorpio, si tú quieres una relación formal, pues tienes que buscar una persona seria. Porque muchos de vosotros, Escorpio, solteros y solteras, no tienes una relación formal porque tienes aventuras en tu vida. O un amante, Escorpio. Porque tenemos aquí lo que es la carta del diablo, corazón, la tentación, mi querido Escorpio. Entonces, ¿buscas amor del bueno? Pues simplemente tienes que actuar de una forma positiva. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, viene una oportunidad en tu vida y puede ser una persona de elemento fuego y también elemento agua, ¿vale? Te enseño las cartas. Hay alguien que no te puede sacar de su mente, de su corazón. La carta de la sota de basto puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego y también elemento agua. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, posiblemente esta persona está dentro de un centro deportivo o tu trabajo. Piel blanca, cabello largo, negro, puede ser que se pinte, puede ser que vivan lo que es en una isla o en un sitio donde no llueve mucho. Puede ser que vosotros también coinciden lo que es en un centro deportivo. La carta del 9 de espadas últimamente está soñando. Puede ser que estás recibiendo algún tipo de revelación, Escorpio, a través de los sueños. Tienes que estar atento o atenta. Puede ser para tu propio beneficio como también para los demás. Muchos de vosotros se levantan mucho en la madrugada, no puedes dormir, tienes pesadillas constantemente. Te recuerdo, Escorpio, te recomiendo que tendrías que hacerte algún tipo de limpia porque posiblemente, cariño, puede ser que exista alguien que está haciendo o quiere hacer algo lo que es en tu contra. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, ¿vale? Pero algo te quiere decir tu intuición, Escorpio, y tienes que estar atento o atenta. Es como que hay una vocecita interna, muchas pesadillas, y no es en vano, ¿vale? Gracias, Escorpio, por tu apoyo. Bendiciones de corazón. Hasta la vista y estamos en contacto. No hagas caso a los chismes. Sé feliz, Escorpio.